Don Custodio Ballester, muy buenos días. Buenos días, don Federico, encantado. Bueno, ya somos... de conocerle. Conste que yo Germinans Germinavit lo sigo de toda la vida, porque es un bastión de defensa, es Covadonga, pero en el Bajo Llobregat, o sea, es tremendo. Lo sé. Bueno, ¿cómo vive usted? Porque aquí hay dos factores. Primero, el silencio del que primero... digamos, se expone esa doctrina del diálogo con el Islam que usted rebate basado en la historia. Hay que decir que no existe mucho en la historia de España, pero hay casi 8 siglos de historia de España que demuestran que con el Islam lo único que puedes hacer es vencerle, porque si no te derrota, te esclaviza y te tritura. Pero ¿por qué cuando a usted le pone esta denuncia a este grupo islamista radical que justifica todo, la tortura, la masacre, el asesinato y lo que sea, ¿por qué no lo defiende Omeya? Bueno, Omeya públicamente el obispado como tal no ha dicho absolutamente nada, pero sí que me ha llamado él. Me llamó la semana pasada, me preguntó cómo estaba, qué decía el abogado del tema, si estaba tranquilo. Entonces dije, bueno, ya veo que tú eres un hombre de lucha, estás tranquilo. Sí. Y si llega el momento que te meten en la cárcel, dice, cuenta con mi visita. Y entonces nos pusimos a reír los dos. Hombre, esto está bien, pero cuando lo hacía Juan Pablo II con Aliasca, que Aliasca era el malo. Es verdad. Pero verdad. O sea, que encima recochineo. Bueno, ya sabes cómo es. Es un hombre que tiene estos chacarrillos, esta manera de hablar. Pero bueno, yo le agradecí que al menos él me hubiese llamado y me hubiera dado unas palabras de ánimo, pues al estilo que tiene él. Bueno, a mí me llama así y le tiro el teléfono que llega a Manresa, o sea, vamos. Hombre, pero tú sí, tú claro, no eres cura, Federico, ¿no? Eso es verdad. Aunque viendo la doctrina de algunos obispos, casi estoy por hacer oposiciones, porque vamos. Hay que decir que el padre está camino de Málaga ya para ir al juicio, ¿sí? Bueno, y hay una cuestión... Estoy a punto de salir. Bueno, y hay una cuestión, don Custodio, padre, amigo Ballester. Aquí lo que usted plantea es que hay una asimetría radical entre la postura de los islamistas con los cristianos y la de algunos cristianos, especialmente católicos, con el Islam. O sea, el Islam nos corta la cabeza... simplemente por infieles también te cortan la cabeza, porque viene en el libro, eso no es un invento, está en el Corán. Y sin embargo da la impresión de que las autoridades, sobre todo en el papado anterior, parece que va de otra manera ahora, pero han estado tragando absolutamente todo, a pesar de que creo recordar que Oriana Fallaci, la última visita y la primera que hace Ratzinger como papa, le da a ella, que es la que crea el concepto de Eurabia y cómo están los islamistas destruyendo Europa, que es el solar del cristianismo. El catolicismo es donde ha estado España y Portugal, pero sobre todo España. Y sin embargo parece que de esa tradición, que es la que ha hecho España es imposible de entender sin el catolicismo, ni tampoco el catolicismo sin España, parece que se han olvidado de esas raíces históricas que son además, la de con fe o no fe, son la de los valores morales de varias, muchísimas generaciones de españoles, ¿no? Pues sí, acuérdese, Federico, de que cuando Benedicto XVI, con todo lo que era, hizo aquel discurso en Ratisbona, citando al emperador Martín el Paleólogo, que decía que el cristianismo se ha extendido con la palabra de predicación y el Islam con la espada y la violencia, se montó un follón tan grande que tuvo que rectificar el mismo Papa Benedicto XVI y luego se fue a la Mezquita Azul de Estambul y se puso de cara a la Meca con el muftí, que se había metido con él, y estuvieron ahí haciendo, pues... Es decir, tienen miedo. Claro, es que además... Tienen miedo a que les llamen... Pues a que les llamen islamófobos, franquistas, carcas... Viven de los miedos. Hay una cuestión añadida, perdón. Sí. Es que el gran muftí fue el primer apoyo que tuvo Hitler en Palestina. El gran muftí de Palestina, que era su título, no solamente elogió, sino apoyó expresamente todas las masacres que se hicieron de judíos, pero expresamente, porque para judeófobos los islamistas.
Pues sí, así es. El mismo, el que fue rector de la Universidad de El Azhar, ahí en el Cairo, Tawani se llamaba, decía que los cristianos y los judíos éramos descendientes de monos y de cerdos, y que éramos como ratas. Eso lo dijo y se publicó. Y eso es lo que citaré yo en el juicio. Porque lo que yo digo sobre el Islam no es porque se me haya ocurrido, sino que lo he leído, he escuchado especialistas y los he oído a ellos mismos. Es decir, que el Islam quiere arrasar con la civilización occidental. Pues sí, es que lo dice el Corán mismo, que hay que luchar contra los asociadores, que son los que unen la divinidad con Jesucristo, y que hay que darles en el cuello y acabar con ellos si es que no se convierten o no pagan el impuesto. Sí. Pero yo no entiendo entonces el delito de odio exactamente en qué consiste, porque la información hasta donde a mí me llega no se justifica en ningún momento. Bueno, ellos dicen que todo el que directa o indirectamente promueva odio o actos de violencia. Imagínese la urgencia que tiene nuestro delito, que hace 8 años que está pendiente de resolución. Claro, es que fue en el 2017. Desde el año 2017. Sí. Pero y además, después de la instrucción que nos hace la fiscal Verdugo, que nunca se presenta a interrogarnos, nunca lo hace ella, lo hace el juez. Ah, ¿usted nunca le ha interrogado la fiscal? Nunca. A pesar de que, fíjese, la fiscal Verdugo llevaba desde el año 2011 en esa fiscalía. Su nombramiento en igualdad es muy reciente, es de junio, en la creación de ese nuevo organismo. Y ella, cuando toma posesión hace tan solo unos meses, habla del respeto absoluto a la ley, habla de la defensa de la imparcialidad y habla de velar por las víctimas de la discriminación, ofreciendo asistencia y orientación en su nuevo nuevo ejemplo, a los cristianos que están siendo perseguidos en todo el mundo, a veces no protegidos por sus pastores. Porque esa es otra cosa que escandaliza, ¿eh? Los que nos hemos criado en la tradición católica, hombre, una cosa es poner la otra mejilla y otra cosa es que al vecino le pongan el cuello. Eso es otra cosa distinta, ¿no? Yo quería, además es que en el caso de Cataluña, porque es verdad que dentro del Islam hay corrientes más o menos rigoristas, pero es que justamente si algo se caracteriza al Islam que está llegando a Europa es por la infiltración de imanes claramente fundamentalistas, que son los que están generando además estos problemas y esta guetización de las propias sociedades musulmanas. Y ellos lo cuentan, gente musulmana que ha nacido en esas comunidades, sobre todo las mujeres, los problemas que están teniendo, con lo cual es que tampoco es un disparate lo que se está diciendo. Hay 2 núcleos, yo no sé si eso, imagino que lo sigue después de esto más, porque eso tiene algo de kafkiano, de pesadillesco. Es que hay un núcleo duro, que es el pakistaní, que es el primero que se instala en Cataluña, que en un informe que publicó el Senado norteamericano hace como 8 años o una cosa así, que está basado en informaciones del CNI, a mí me contó el general Sam Roldán que un infiltrado allí, en una organización que tienen que desaparecer 3 o 4 años para infiltrarse en un grupo de estos que son terroristas, le costaba 10 veces más en tiempo y en dinero que una infiltración en ETA, que son absolutamente cerrados. Pero luego ya hemos visto las Ramblas. Claro, el paso siguiente, que es con la base marroquí, que es muy amplia, pero el salafismo es muy parecido al otro. Y en Libia yo recuerdo cuando durante la guerra que había un grupo de sufíes, porque es verdad que el Islam sufí es filosófico, mucho más cercano al cristianismo, los estaban persiguiendo y exterminando como... Entonces, pues en fin, hay un problema claramente de... Bueno, ¿y cómo lleva usted su curato, don Custodio? ¿Qué tal está la fe en la Cataluña que fue antes, faro de la cristiandad? Yo recuerdo en el nodo cuando vi aquel acto eucarístico que tomaron la primera comunión, no sé, 10.000, 20.000 niñas, Congreso Eucarístico de Barcelona, me da la impresión de que hay poca Eucaristía y poca simpatía, ¿no? Bueno, yo te puedo hablar por lo que es la ciudad de Barcelona. Claro, Barcelona es tan grande, que siempre hay algunas florecitas donde puedes ir a picar. Sí. Como usted ha dicho, muchas veces hay párrocos, sobre todo en parroquias casi todas de periferia, que están llevando bien su parroquia, que predican la doctrina católica, la moral, y que entonces tienen una respuesta por parte de la gente. Pero son casos, podríamos decir, puntuales. Hay algunos, podríamos decir que hay bastantes. Pero claro, esta situación en
que se tiene miedo al poder porque nos puede quitar la subvención, porque para arreglar la catedral, nos pueden quitar el 0,7... Y luego esa capacidad que tiene la Iglesia para nombrar funcionarios sin oposición con las clases de religión. Todo eso que depende de ellos, todo ese gran tinglao parece que pesa tanto encima de los obispos que los paraliza, ¿no? Sobre todo en el tema del independentismo, que siempre han estado un poco o toreando o corriendo con el toro este. Sí. Porque, claro, cuando conviertes la nación en una idolatría, entonces haces perder la fe a la gente en la verdadera doctrina, claro. Padre, ¿no le parece que en las iglesias de Cataluña se distinguen las que no va nadie, que son las que pusieron las urnas, y las que tienen un sacerdote normal, no independentista, y digo la palabra normal a propósito, que sí se llenan? Que los católicos pues practicantes de Cataluña van haciendo una cata de iglesias para saber a cuál tienen que ir, porque es así. Los que pueden hacerlo, sí. Aquí en Barcelona se puede hacer. En los pueblos tienes que aguantarte con el que tienes, pero sí, ciertamente has hecho un buen resumen, una buena división, sí. Es así. Estaba leyendo ahora una reportaje que le hicieron a usted, padre, en Crónica en El Mundo, y contaban cómo esta asociación que lo denuncia, entre otras cosas, celebró el ascenso de los talibanes en el año 2021 al poder en Afganistán, diciendo que era el pueblo soberano que se había liberado de una situación poscolonial, y son unos claros defensores de la Sharia, que es la antítesis del Estado de Derecho. Bueno, y hay una cuestión, además, padre, la aparte de estar subvencionados por el Ayuntamiento de Barcelona. ¿Cómo no, Colboni? ¿Cómo no? Golpista y además no sé subvencionador. Si con el anterior sería pero no, si este es igual. El problema es que la Constitución dice que la religión católica será objeto de especial respeto y protección. Es que los primeros que lo desprotegen, padre, son los obispos. Y le digo que yo he pasado por la COPE y conozco algo, la tribu. Es más, la conozco bastante. Y desde luego por la crucecita algunos matan y hasta mueren, ¿eh? Porque eso lo he visto. Lo he visto, no me lo tienen que contar. ¿Usted se acuerda de José María García, el periodista de me estaba acordando en este instante, y además sé la frase que me va a decir. La frase decía, es que los obispos son muy raros. No, tenía una que aún es mejor. Dice: la fe no me la pueden quitar, pero la afición. Sí. Padre, a usted le defiende abogados cristianos. ¿Cuántos casos? No, sé si, ¿no? No me defiende, me defiende abogados cristianos. ¿Y quién le representa a usted? Yo me busqué uno de los mejores abogados, que es Feligrés. Que es el Javier Rodríguez Álvarez, que es uno de los especialistas en este tema. Vale, no, simplemente quería saber si usted tiene conocimiento de cuántos casos por denuncias por ofensas religiosas a los cristianos han salido adelante. Si tiene usted... Sí, solo una. La de las Femen, que se quitaron la ropa en la Almudena. ¿Solo esa? Que las condenaron a 3.000 euros. Todos los demás, archivos o absoluciones. Bueno, en el caso de Madrid, archivo de absolución, porque pidieron un aplauso para Pitita, que se metió cuando estaban comulgando en la capilla de la Complutense, descocada, desnuda, de cintura para arriba, con el vigor de la juventud, diciendo: la mejor iglesia es la que arde, arderéis como en el 36, y luego, perdone padre, pero es literal, el Papa no nos deja comernos las almejas. Es que el obispo de Madrid, luego ascendido, dijo que, hombre, que era una cosa de aquella época, de ese momento, pero que bueno, no vamos a estar siempre... Pero... Hombre, que había 50 que iban a comulgar. Pero no es lo mismo ir contra la religión católica que contra el Islam. Seguramente contra el Islam van a ser mucho más... Bueno, es que no irán jamás. No van nunca. Si solo un caso de las denuncias presentadas ha salido adelante... Pero si es que no... Es que el delito de odio... es unidireccional. Exacto. Exactamente. Solo odiamos nosotros. Sí. Los otros tienen derecho. Sí. Bueno, padre, espero que ya sé que se tiene que ir ahora mismo. Salude al abogado y espero que cuando lo absuelvan, si hay justicia, pues entonces entremos de nuevo y, no sé, nos tomaremos algo para el Pilar. Pues sí, para celebrarlo. Sí, señor. Bueno, mucho ánimo. Muchas gracias. Y somos custodios, ¿eh? Agradecido. Faltaría más.